Queridas hermanas, un cariñoso saludo desde España. Sé muy bien que no os gustará esta carta. En vuestra humildad hubieseis querido pasar desapercibidas. Es en verdad vuestra manera de hacer las cosas. Pero es bueno que el pueblo de Dios conozca que hay muchas más luces que sombras, y que el mundo está lleno de santos y de santas. He tenido una gracia de Dios. He visitado algunas de vuestras obras en la India. He comprendido por qué las personas que forman vuestra congregación se llamaron siempre y seguirán llamándose hermanas de la caridad. Porque en la India y en el mundo sois un himno a la caridad. Habéis sido llamadas a ser caridad, una caridad hasta el heroísmo, revestida de entrañas de misericordia, humildad y paciencia. Y vosotras, fieles a vuestros orígenes, hacéis visible en la India, en el mundo entero, el amor de Dios a los hombres y a las mujeres, que sufren la soledad, la enfermedad, la pobreza, la marginación y la ignorancia. En una sociedad que ha banalizado el amor y cada uno se encierra en su propia vida olvidándose de los demás, las personas que dais, que os dais sin esperar nada a cambio, sois consideradas unas ingenuas. Pero vosotras no sois unas ingenuas. Vosotras vivís una caridad universal con los más pobres y necesitados, una caridad hecha hospitalidad, una caridad hasta el heroísmo. Vosotras, por experiencia, sabéis que solo el amor, el darse, hace que la vida merezca ser vivida. La India del siglo XX es un inmenso país de contrastes. Hay 950 millones de indios. De hecho, 1 de cada 6 habitantes de la Tierra vive en la India. Pero lejos de los circuitos turísticos existe un mundo de pobreza y de miseria. Los informes mundiales muestran que el 70% de los indios viven en área rural. 1/3 de los pobres del mundo son indios. El 50%, la mitad de la población india, no sabe leer ni escribir. La mitad de los niños menores de 5 años están desnutridos. Millones de niñas son asesinadas o abandonadas al nacer. Y vosotras habéis visto esta realidad a través de las lágrimas, de los sufrimientos y de la ignorancia de los pobres. Vosotras habéis escuchado el grito de los pobres, un grito que se alza desde el fondo de su pobreza personal y de su miseria colectiva. Y vosotras habéis optado por servir a Cristo pobre en la persona de los pobres. Pocas veces he visto a tan pocas personas hacer tanto para tantos. Vosotras sabéis que hoy día se hace difícil creer en algo, que hay muchos mensajeros de la nada, pero vosotras, por el contrario, sois mensajeras del Dios de la vida. En una cultura de la muerte, de abortos y de infanticidios, vosotras habéis apostado por la vida. Cuando visité vuestros centros de Nadiad, de Sirampur y de Port Blair, y contemplé, impotente y dolorido, a tantas madres con sus bebés enfermos que se acogían a vuestra hospitalidad, me acordé de la pietad de Miguel Ángel. Cada madre me parecía una pietad de dolor y de sufrimiento. Allí, en la India, entre vosotras, recordé los 31 años que vuestra fundadora, María Rafols, trabajó en la Inclusa de Zaragoza. Recordé también las primeras reglas de vuestra naciente congregación, que pedían a las hermanas tener un especialísimo cuidado de los niños. Es desagradable ver este tipo de escenas. Preferimos dar la espalda al dolor ajeno. Preferimos ver bebés sonrientes como si estuviesen anunciando un dentífrico. Pero viendo los bebés de Sirampur y las criaturas de Nadiad abandonadas por sus propias madres, pensé que ante cada niño, desprotegido y abandonado, está en juego la credibilidad del cristianismo, porque todas las estructuras del mundo no valen una vida humana. Vosotras sabéis mejor que yo que ser cristiano es fundamentalmente un asunto de amor. Sin amor, sin el amor a Dios y al prójimo, el cristianismo carece de sentido. Además, donde no hay caridad, no hay Dios.
Pero en medio de los recién nacidos de vuestros centros de acogida, yo experimenté el Evangelio de la caridad. Porque cuando uno ama intensamente la vida, como vosotras, uno no puede sentirse indiferente ante el dolor ajeno. Hoy existen algunos progresistas ilustrados que consideran que las religiosas sois mujeres estériles. Pero contemplando a la hermana María Maya dando de comer a un bebé que había recogido el día anterior en la calle y le había buscado una cuna en su pequeña habitación en un frenético intento de salvar su vida, recordé que en el mes de enero de 1819 María Rafols había pedido dormir en la inclusa de Zaragoza para velar el sueño de los niños. Y ante el bebé moribundo, abandonado por su propia madre, comprendí las palabras de la hermana María. Pues esta niña hace 2 días que me la han traído de un hospital. La tengo en mi habitación, como si fuera hija mía, de noche y de día cuidándola. Es prematura, no llega a los 8 meses y probablemente se morirá según el reporte del médico. Y ahora tengo que empezar la medicina que acabo de traerla. En la India, como en España, como en todas partes, vivimos una cultura de exclusión. El sistema nos trata a todos como piezas de un gran engranaje. Quienes no producen y no consumen quedan excluidos, marginados, no cuentan para la sociedad. Pero cuentan para Dios, son sus hijos. Y cuentan para vosotras, porque los pobres son vuestros señores, son vuestra razón de ser, de existir, porque vosotras habéis dejado el mundo por servir a Dios en sus pobres. Y cuentan para vuestra hermana Primi, que ha descubierto a Dios en las familias y en las niñas del barrio de miseria de Ganesnagar. El tráfico de la inmensa urbe de Mumbai va y viene, indiferente a su suerte, pero en la acera, en tugurios de plástico y cartón, viven 7000 familias hundidas en la miseria. La mayoría llegaron hace más de 10 años, víctimas de usureros y prestamistas. Tuvieron que vender sus tierras y se vinieron aquí, atraídos por el espejismo de la gran ciudad. Pero sus sueños terminaron en el lodazal de Ganesnagar. Me llamo Basanti y vine aquí hace 10 años. Tengo 3 niños y 3 niñas. Mi marido trabaja de peón en la construcción. Mis 3 niñas están en Angkor con las hermanas. Me llamo Rayana, soy tuberculosa. Mi esposo no tiene trabajo. Vivimos de limosnas. Tengo 3 niños y 2 niñas. Mis 2 hijas están en Angkor con las hermanas. ¿Pero qué hacéis vosotras en las inmundas chabolas de Ganesnagar? Sencillamente, sin ruidos ni aspavientos, mostráis a los despreciados de la sociedad que Dios les ama. Pero la hermana Primi me lo explicó mucho mejor. En este barrio de Ganesnagar hay unas 7000 familias. La cantidad de niños en cada familia es de 6 o 7 niños. La miseria es tremenda. Muchas de esas niñas acaban en la prostitución luego, cuando tienen unos 14 o 15 años, no tienen otra salida. Y quizás sea uno de los trabajos que más compensa una vida misionera aquí en la India. El día 27 de julio celebrasteis la solemne inauguración de Angkor, que en hindi significa principio de vida. Porque para las 200 niñas de Ganesnagar que acogéis en vuestro hogar, Angkor es un nuevo comienzo en sus vidas. Cuando el cardenal de Mumbai celebraba la misa de la inauguración, yo, distraído, recordé una frase de vuestra hermana Pavla Vescos que decía, que por el ruido nadie sepa que existimos. Porque intencionadamente vosotras pusisteis a vuestras niñas y a sus madres en primera fila, y vosotras os escondisteis detrás, al fondo de la capilla. Realmente vivís una presencia escondida y desconcertante, porque cuando muchos tratan de subir y de brillar, vosotras os escondéis con los de abajo, con los que no cuentan. Vosotras habéis comprendido que no sois las protagonistas de esta hermosa historia de la salvación. Vosotras sabéis bien que los protagonistas son Dios y los pobres.
También tuve la suerte de convivir con las hermanas de Sneha Sadan, donde han recogido a las niñas que deambulaban por las calles y por las estaciones de Mumbai, niñas que, golpeadas por la vida, se habían olvidado de sonreír. También estuve en el hogar de Asmita, donde las hermanas viven con jóvenes que han huido de la prostitución. En Nadiad, la hermana Puspa me condujo al barrio de los Bagris, la casta de los ladrones, y me mostró la pequeña escuela que han abierto. Tampoco puedo olvidar el centro de chicos y chicas discapacitados psíquicos que tenéis en Ahmedabad, y que la hermana Elsa Rodríguez me explicó. A ejemplo de María Raffles, que fue en busca de los más pobres y necesitados, nosotras trabajamos en la India con niños discapacitados mentales. Como hermana de la Caridad de Santa Ana, me siento realizada en el trabajo que hago porque estoy segura de que trabajo con los que más me necesitan. Y en todas partes me di cuenta que vosotras amáis a todos con amor de madre, ofreciendo un cariño que nunca sintieron y un hogar que nunca tuvieron. Y recordé vuestras constituciones de 1952, que pedían a las hermanas que cuidasen a los niños, prodigándoles cuidados tanto más esmerados cuanto mayor es su desgracia. Realmente os admiro, porque sois personas que habéis puesto vuestras vidas al servicio de los demás, porque vosotras sabéis que lo que puede cambiar el mundo no son las palabras ni los documentos, sino la apertura a Dios y al prójimo. En Mumbai, en Nadiad y en Kalol, visité vuestros centros educativos y vuestros internados para niñas y para jóvenes pobres. Vosotras conocéis mucho mejor que yo la realidad de la mujer en la India. Ser mujer y ser pobre es el peor karma, el peor destino de la persona humana. Las mujeres son el último eslabón de la cadena social. Por eso muchos padres matan a sus hijas al nacer, o las abandonan. De hecho, en algunos estados de la Unión India hay tan solo 80 mujeres por cada 100 hombres. La educación es el único medio que tienen las jóvenes para salir de su marginación. El poder de los opresores se basa en la ignorancia de los oprimidos. Gandhi decía que quien educa a un hombre promociona a una persona, pero quien educa a una mujer promociona a una familia. Además, os tengo que felicitar porque sois signo, anuncio y denuncia. India es una sociedad dividida en castas y subcastas. Por eso el cristianismo, que predica la igualdad de todos los seres humanos ante Dios, es un elemento subversivo, una denuncia. Así, me alegré cuando la hermana Eduvigia, directora del colegio de Mumbai, me explicó su postura ante las presiones de algunas familias de las castas altas. Cuando trajimos a nuestro centro a las niñas del barrio de miseria de Ganesh Nagar, muchas familias ricas de castas altas protestaron. Amenazaron con retirar a sus hijas del colegio. No querían que sus hijas se mezclasen con pobres y descastadas. Yo les dije que nosotras, las hermanas de la Caridad de Santa Ana, habíamos sido fundadas especialmente para los pobres. Al ver nuestra actitud, optaron por quedarse. Fieles a vuestros orígenes en la Casa de los Enfermos de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza, vosotras habéis abierto hospitales y casas de ancianos en varias ciudades y aldeas de la India: Sirampur, Baroda, Port Blair, Putur, Rang.